Muy buenos días. Turquía ha derribado un avión de combate ruso en Siria, alegando que violó su espacio aéreo. Vean las imágenes. Se complica de esta manera el escenario en el conflicto ruso, disculpen, y en la guerra contra el terrorismo yihadista. Les recuerdo que Turquía es miembro de la OTAN y que no es la primera vez que se producen enfrentamientos entre los turcos y los rusos, precisamente a cuenta del espacio. Uno de los pilotos del avión, sepan ustedes, de ese avión derribado, está en manos de las fuerzas turcomanas en Siria y hasta ahora se estaría buscando al segundo piloto. Esta es la última hora y así se la estamos contando mientras, fíjense, en Europa los terroristas han conseguido que Bélgica continúe en estado de sitio sin haber disparado ni un solo tiro. Una situación de alerta extrema que se va a reproducir en los próximos días hasta el lunes, por lo menos. Así lo ha dicho el primer ministro belga. Los colegios hoy están cerrados, pero acabarán abriendo a medio gas. ¿Qué significa esto? Que los niños no podrán salir al recreo y además se advierte a los responsables de los colegios, institutos y centros de enseñanza que reserven unas salas como lugar seguro por si tuvieran que esconderse. Fíjense qué tranquilizador. Y aquí en España tenía que pasar. Ya estaban tardando. La extrema izquierda resucita el no a la guerra. ¿Saben ustedes contra quién? Contra el trío de las Azores. Pues no ha llovido desde entonces. ¿Y quién es esa extrema izquierda? Kichi, Ada Colau y otros alcaldes podemitas que, les recuerdo, están en sus poltronas gracias al Partido Socialista y son quienes se han puesto a liderar esa nueva movilización del no a la guerra después de la matanza de París. Y eso que este lunes hemos conocido el nuevo vídeo del mal llamado Estado Islámico en el que uno de sus matarifes advierte a los franceses de que si no quieren nuevos ataques tendrán que presionar a su gobierno para que cesen los ataques contra el ISIS en Siria. Y en su advertencia, ¿saben ustedes a quién ponen como ejemplo? A los españoles. Dicen los terroristas que en 2004 los españoles presionaron al gobierno para sacar a las tropas de Irak. Sachez que nous avons beaucoup de candidats aux opérations Martyrs. Sachez que ce n'est pas la dernière opération. Ce n'est pas notre dernier rendez-vous. Sauf si vous faites pression sur votre gouvernement, comme l'a fait le peuple espagnol il y a plusieurs années contre la guerre en Irak. Ahí lo tienen ustedes, dice el terrorista, este matarife, que les va a ir muy mal, salvo que hagan como hicieron en España, presionando a su gobierno para salir de Irak. Fíjense ustedes la lectura del terror, del terrorismo yihadista, la lección que quiere enseñar al pueblo francés. Y la pregunta que nos podemos hacer muchos es, ¿le pedirán los socios podemitas al Partido Socialista, a su socio, que convoquen manifestaciones ante la sede del Partido Socialista francés, ese partido de Hollande y de Manuel Valls, como hicieron en España en 2004? Y otra cuestión, el año pasado, sepan ustedes, murieron por actos de terrorismo 32.658 personas, se dice pronto. 32.658 asesinados por el terrorismo. ¿Y saben ustedes que el 78% de esas muertes ocurrieron tan solo en 5 países? Afganistán, Irak, Nigeria, Pakistán y Siria. ¿Y saben también que los grupos terroristas
más letales fueron Boko Haram y el Estado Islámico, que fueron los responsables del 51% de las víctimas de su criminal acción. Ahí lo tienen, tristes récords ante los que la extrema izquierda española ha callado, no ha salido ni un solo día a la calle, no ha enarbolado el no a la guerra y ni siquiera lo ha hecho cuando Rusia lanzaba sus misiles y sus bombas en los últimos 2 meses. Pero eso sí, hoy, cuando faltan 10 días para que comience la campaña electoral en España para esas próximas elecciones generales, ya han convocado una manifestación, rapidito, estos pacifistas a la carta que excitan su celo por la paz del mundo cada vez que las encuestas auguran una victoria del PP en la carrera a la Moncloa. Desde luego, más claro agua, interesante, intenso programa esta mañana. Antes voy a saludar a Alfredo Perdiguero, que es el portavoz del SIPE. Alfredo, bienvenido, buenos días. Bueno, Isabel, gracias. ¿Todavía portavoz? El cargo sindical no me lo pueden quitar. Porque el Ministerio del Interior ha decidido suspenderte de empleo y sueldo de manera indefinida e inmediata. No el Ministerio del Interior, el director general de la Policía. ¿Y eso por qué? Yo cuando colaboré con esta cadena el día 13, viernes 13, el día de los atentados, estuve hasta las 10:30 que me dijeron urgente que pudiese, a ver si podía venir. Estaba cenando con unos compañeros, vine hasta las 2:10 más o menos en la hora que finalizó el ministro. Cuando llego a casa me encuentro llamadas perdidas de comisaría y me dice la jefa de turno que se ha montado muy gorda porque han recibido una llamada del jefe de la UCOT diciendo que por orden del director general me llamasen para localizarme y decirme que dejase de hacer declaraciones y me marchase del programa en este momento. Tengo un cargo sindical. Estoy en mi tiempo libre y por tanto puedo hacerlo porque yo creo que nadie, salvo él, ha visto lo que ha visto. En este momento hay que recordar que en ese momento 13 Televisión era la única televisión privada de España que había tenido la rapidez, la agilidad periodística y profesional de reaccionar ante los atentados de París. Era esa misma noche. Justo, esa. El 13N. Entonces, el sábado yo entré de servicio, sabes que no estamos liberados, mis sindicatos estamos todos trabajando uniformados. Yo entro a trabajar de servicio y mandan a hacer un informe sobre la hora de la comunicación de los telefonemas, en la cual la jefa de turno incluso pone que está el teléfono apagado y no me pueden comunicar nada. Aún así, el viernes, yo estoy de servicio por la mañana, me llama el jefe, me dice que no me vaya porque estoy suspendido de forma inmediata e indefinida porque dice el director que creaba alarma social. A los terroristas no se les puede tener por pruebas y a mí, sin abrirme un expediente, me sancionan indefinidamente. Esta es la democracia de este director. Pues no lo sé, yo lo siento enormemente. Creo que la labor de información que hizo esta cadena y contigo además en ella me parece que ha sido además valorada de forma prácticamente unánime por los medios digitales, por las redes sociales y por los compañeros que no escatiman, que no son todos precisamente, pero los que no escatiman en la valoración de lo que fue un gran programa periodístico, así que supongo que, o espero, que se reconduzca la situación, Alfredo. Hombre, yo os agradezco a vosotros que habéis sacado el tema, porque al final el saberlo todo lo que está haciendo es que las redes sociales están quemando contra el director, están diciendo que es una barbaridad, porque todo aquel que vio el programa lo que decía simplemente es lo que dije, destacar la labor de la policía y la Guardia Civil, como siempre he hecho, Isabel, lo sabes bien. En España, además que es una gran policía y una gran Guardia Civil actuando contra el terrorismo. Justo, destacar la labor policial en prevención, detención de yihadistas, y ya digo que solamente él ve que crea alarma social. Bueno, esperemos, yo tengo un gran concepto de este director de la policía, espero que a lo mejor le ha llegado mal a la información o se ha tergiversado y que esto se resuelva cuanto antes de la mejor manera posible. Pero bueno, en cualquier caso estamos aquí porque hoy es un día importantísimo. Bélgica sigue en estado de sitio, no han pegado un solo tiro, sigue el terrorista número 1 buscado, porque no se le ha encontrado a Salah Abdeslam, y además se ha encontrado un cinturón en París, un cinturón explosivo en una papelera, Alfredo. Que no estaría hecho, que no se había olvidado a alguien, es decir, alguien la ha dejado aposta ahí, no sabemos si por presión policial, porque le llevaba y no se la ha explosionado, o porque la ha dejado aposta, pero desde luego lo que dices de Bélgica es preocupante. Hablando con los compañeros de información me destacaban que hay 6 inteligencias o 6 servicios policiales en Bélgica y que ninguno coordina su información unos con otros. De ahí están demostrando el mal trabajo que están haciendo.
Destacan los compañeros... Ahora lo vamos a hablar, ahora me das todos los datos, pero quiero preguntarte también por esos dos actos que va a haber importantísimos, multitudinarios y masivos en España y que centran la atención de las fuerzas de seguridad española. Uno es un partido de fútbol, que es el del Barcelona contra la Roma, y el segundo, el concierto de Madonna, también en la ciudad condal. Alfredo. Yo el partido del sábado, el Real Madrid-Barcelona, lo califiqué como el partido más seguro del mundo por la cantidad de efectivos policiales y el trabajo que se había hecho, no solo durante el partido, sino los días anteriores al partido, en cuestión de información y de inteligencia, evidentemente. En este caso es igual, o sea, el trabajo policial ya está hecho. Que es cierto que es muy complicado asegurar 100% la seguridad para la redundancia, es muy complicado. Que es cierto que no podemos nadie estar exento de que un loco en la monte en una esquina, es cierto, pero el trabajo de prevención en España, y así lo destaco, es tremendo con el resto del mundo en cuestión de detención de yihadistas preventivos y del trabajo de redes sociales y de perfiles. Un momento, que ahora os voy a presentar a todos. Déjame presentar también a Carmen Riolobos, senadora del Partido Popular. Carmen, gracias por estar aquí. Ahora vamos a analizar todos, tenemos muchas noticias. Bienvenido, Carlos Carnicero. Ahora nos cuentas en qué estás de acuerdo. Gracias también por estar aquí, Toni Bolaños. Gracias también a Antonio Martín Bomón y Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenido. Pero, por supuesto, analizamos todo lo que está ocurriendo. Antes, Víctor Arribas, buenos días. Continúa el estado de sitio en Bélgica. Hollande se entrevista con Obama y, además, con esa ofensiva diplomática, captando apoyos para buscar un único aliado contra el terrorismo, una única alianza contra el terrorismo, cuando conocemos unos datos verdaderamente impresionantes del índice de terrorismo global del Instituto para la Economía y la Paz, elaborado por el think tank australiano, que es verdaderamente revelador. Así es, Isabel, muy buenos días a todos. Efectivamente, la ofensiva diplomática de Hollande se propone desde hoy mismo, ya lo comenzó ayer, pero se propone explorar la posibilidad de que haya una coalición única para hacer frente militarmente, por supuesto, al Estado Islámico en Siria y en Irak. Vamos a repasar los momentos esenciales de esa ofensiva diplomática del presidente francés François Hollande, que comenzaba ayer, 23 de noviembre, su reunión con Cameron en París. Cameron se ha comprometido a apoyar los bombardeos y a ceder la base militar que el Reino Unido tiene en Chipre. Hoy mismo está reunido, o se va a reunir, mejor dicho, esta tarde el presidente francés en Washington, en la Casa Blanca, con Barack Obama. Ya saben que Estados Unidos por el momento no quiere entrar en coaliciones y se limita a realizar bombardeos selectivos con drones en los puntos esenciales, entre otros los camiones que transportan petróleo del Estado Islámico. ¿Qué ocurrirá mañana? Pues mañana va a haber una cena en el Elíseo, donde el presidente francés Obama va a cenar con la canciller alemana Angela Merkel. Alemania siempre es muy reticente a cualquier intervención en el exterior, pero sí puede garantizar apoyo político a Francia, a esta eventual coalición internacional, y también apoyo en la lucha contra el terrorismo. El jueves, día clave de toda esta ofensiva diplomática de Hollande. El jueves se va a reunir con Vladimir Putin. Ya saben que se ha, de momento, de manera incipiente, ideado una coalición Francia-Rusia. Hay que ver en qué términos el presidente ruso quiere estar en esa coalición y qué es lo que exige, porque ya saben que su condición imprescindible es que Bashar el-Assad, el presidente sirio, siga en su puesto. También Hollande se reunirá por la noche con Renzi, con Matteo Renzi, el primer ministro italiano. Y ya será el fin de semana cuando Hollande se reúna con el secretario general de las Naciones Unidas, con Ban Ki-moon, y también con el presidente chino. Recuerden que se ha aprobado recientemente una resolución de Naciones Unidas en la que autoriza usar todas las medidas necesarias para combatir al Estado Islámico. Veamos ahora los detalles de ese informe que se ha conocido, el índice de terrorismo global, que dice que refleja sobre todo que en los últimos meses se ha producido un aumento del 80% en las víctimas del terrorismo en todo el mundo. El primer dato que arroja es que son 32.600 los muertos, las víctimas mortales que ha producido el terrorismo internacional en el año 2014, solo en el 2014. ¿Qué porcentaje de esos atentados ha tenido lugar en países occidentales? Pues ahí lo ven, no llega ni al 3%. Hay que hablar que un total de 93, casi 100 países, un total de 93 países han sufrido atentados terroristas de grupos terroristas internacionales, como lo es el Estado Islámico. Y un último dato, el 51% de las víctimas las han producido solo dos organizaciones criminales terroristas: el Estado Islámico, ISIS, Daesh, como queramos llamarlo, y Boko Haram,
esa organización criminal que asesinaba y sigue asesinando a católicos, sobre todo en Nigeria. Rusia bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria desde el 30 de septiembre. Hasta ahora no se han anunciado manifestaciones con ese lema genérico del no a la guerra. Hoy les planteamos la siguiente pregunta en Más Claro Agua para que puedan ustedes colaborar y participar con nosotros. ¿Qué partido prefiere que gobierne en España? ¿Qué partido prefiere que gobierne? Entre el Partido Popular, si quieren votar Partido Popular, háganlo en el 905-855-001, o la Fuerza Emergente, Ciudadanos. Si quieren votar Ciudadanos, 905-855-002. Y por supuesto participen también a través de Twitter, las redes sociales que como siempre echarán humo en estas 2 próximas horas con los siguientes enunciados. MCA alerta a Bruselas para hablar de la última hora en la capital comunitaria. Establecemos también un hashtag con ese MCA vuelve el no a la guerra y también hablaremos de la alcaldesa de Madrid que se ha declarado infeliz en su puesto de alcaldesa. MCA Carmena desbordada y un último hashtag será MCA Artur Menos, para seguir hablando del disminuido presidente catalán. Isabel. Ahí seguimos, Artur Menos, alias el enterrador, luego hablaremos, pero antes la situación en Bruselas, sepan ustedes, es la capital administrativa de Europa. Ahí se encuentra la sede de la mayor parte de las instituciones de la Unión Europea, pero también la sede de la OTAN, y continúa ya por 4.º día consecutivo una ciudad sitiada, una ciudad en estado de sitio, una ciudad fantasma con el nivel de máxima alerta, las tanquetas en las calles y todo a medio gas, incluso con esos colegios donde todavía no acuden ni los niños ni los jóvenes a los institutos ni a la universidad. Vamos a ver los detalles de lo que está pasando hoy también en Bruselas. El miedo paraliza Bruselas. La capital de Europa cuenta su 4.º día en estado virtual de sitio. Con las calles prácticamente desiertas, los colegios y el metro cerrados, Bruselas parece una ciudad fantasma tomada por el ejército y la policía. Alerta máxima que se prolongará hasta el próximo lunes, aunque será a partir de mañana cuando los ciudadanos belgas intenten volver a la normalidad. Hemos decidido que las escuelas de Bruselas se abrirán a partir del miércoles con medidas de seguridad adicionales y que el metro volverá a abrir también a partir del miércoles. Una normalidad ensombrecida por el temor a sufrir un atentado similar al de París. Recordemos que la ministra de Educación belga ha pedido a los directores de los colegios que adopten medidas para mejorar la seguridad. Medidas como la de disponer de habitaciones seguras para que los alumnos puedan esconderse en caso de atentado. Unas condiciones en las que parece difícil mantener la tranquilidad. De los 21 detenidos en las operaciones antiterroristas llevadas a cabo desde el domingo, 17 de ellos han sido puestos en libertad sin cargos. 3 continúan siendo investigados y tan solo uno de ellos está acusado de pertenencia a organización terrorista. Y ni rastro de armas, explosivos o indicios que permitan obtener pistas fiables sobre el paradero de Salah Abdeslam. Una policía que tan solo en una ciudad como Bruselas está dividida en 19 comunas, territorios inconexos en los que, por ejemplo, para denunciar el robo de una bicicleta ha habido que determinar a qué lado de la acera se encontraba. Y un país que entre 2010 y 2012 se mantuvo sin gobierno durante más de 1 año y medio. Condiciones desfavorables que dejan el corazón de Europa rendido ante la amenaza del terrorismo yihadista. Pues ahí lo tienen ustedes, Bruselas, una ciudad en la que ha cambiado las comitivas de Mercedes y de coches oficiales, porque si no hay una cumbre de la OTAN, la hay de la Unión Europea, hay de multinacionales, en fin, es un núcleo estratégico de Europa y ha cambiado los coches oficiales por las tanquetas militares. Esa es la situación, así que vamos ya a Bruselas a saludar a Enrique Serveto, que es corresponsal del periódico ABC en Bruselas. Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Qué gran artículo has escrito hoy en el periódico ABC, demostrando con todos los datos que Bruselas es la capital más enrevesada, más complicada de Europa, no sé si del mundo, pero de Europa desde luego, porque está dividida en esas 19 comunas, que son 19 ayuntamientos, que son prácticamente feudos independientes y donde hasta hace poco había hasta 19 policías distintas, ahora ya solo son 6, Enrique. Sí.
Bueno, es una ciudad muy complicada. Solo entre comillas, claro. No, el país en sí es muy complicado. Y hasta ahora se han arreglado así, es decir, el precio que pagan por existir como país son esas condiciones kafkianas dentro. Si yo te pongo a hablar sobre dónde paga los impuestos, quién paga las pensiones, de quién dependen los colegios donde llevan los hijos, es decir, el país en sí es un laberinto. Y es verdad que en este caso, además, si hablamos de uno de esos ayuntamientos, que no es el único, pero que es ahora el más famoso, que es Molenbeek, todavía más porque fue durante casi 20 años un feudo de un alcalde socialista que estuvo practicando una política clientelista en la que los inmigrantes fueron una pieza clave para mantenerse en el poder durante años, y los inmigrantes magrebíes. Y eso es parte de los problemas que ha tenido ahora. Pero insisto, es decir, la ciudad es muy complicada, pero es también un poco la única fórmula que tienen. Es decir, siendo como son dos comunidades que no se hablan, que no se comunican, que están decididamente separadas por el nacionalismo lingüístico. Flamencos y valones. Exacto. La única forma que tienen de convivir es en este laberinto. Entonces, de vez en cuando se encuentran, de vez en cuando no. O sea, pero en fin, ahora, claro, ahora esto se pone de manifiesto porque lo aprovechan estos criminales, ¿no? La situación en estos momentos, después de que se amplíe ese estado de emergencia máxima hasta el próximo lunes, ¿ha habido algún tipo de disidencia en la comunidad política? Como vemos aquí ya hay manifestaciones de no a la guerra, etcétera, etcétera, convocadas. Allí esa unanimidad tan difícil de conseguir se mantiene a día de hoy. Se apoya ese gobierno que está formado por tantos partidos y que en Bélgica estuvo 500 y pico días sin haberse constituido. Sí. Y como decía esta mañana, me parece que era Herrera en la radio, y no pasó nada. O sea, un país sin gobierno, 500 y pico días y no pasó nada. En este momento, ¿esa unidad se mantiene contra el terror? No solo no pasó nada, sino que fue bueno, porque el gobierno en funciones no podía gastar mucho. No, la unanimidad se mantiene, entre otras cosas, porque los belgas también son muy sumisos, no se hacen muchas preguntas. Cuando les ordenan una cosa lo hacen y se acabó. Luego hay un factor de discusión que sí que ha empezado, pero curiosamente no es entre belgas, sino es entre belgas y franceses. Hoy la Dernière, que es la Libre Belgique, perdón, que es un periódico, digamos, de izquierda, ha sacado un editorial fulgurante y tremendo contra la prensa francesa, por decir que les están echando la culpa a los belgas por haber sido descuidados en el control de las redes yihadistas en estos barrios, y los belgas dicen que no se olviden que la mayoría de los autores son franceses o han nacido en Francia, y que no es bueno echarle la culpa del uno al otro. Yo creo que esa discusión también tiene mucho que ver en la decisión que tomó el primer ministro de declarar el estado de emergencia en alerta 4, porque efectivamente hay una comunicación entre Bruselas y París, hay una especie de emulación constante, y la mejor manera de defenderse de estas críticas ha sido, por parte del gobierno, ha sido el ataque. Ahí está es decir, aquí nos están atacando también. Enrique, ahí está la sempiterna rivalidad entre belgas y franceses, o Bélgica y Francia. En fin, seguimos atentos. Gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos, informarnos esta mañana de lo que se está viviendo ahí, con algo que también cuenta Enrique, gracias, con esa obra de teatro que lleva 18 años. Poniéndose y rehaciéndose en Bruselas, simplemente se va adaptando, y que es una obra que es sois belge et tais-toi, o sea, sé belga y cállate. Y entonces lleva 18 años con un éxito ininterrumpido, a colación de esa docilidad que dice de los belgas. Pero bueno, hecho este inciso, la situación en estos momentos con esa Bélgica que nido de terroristas, una Bélgica sitiada, una Bruselas sitiada. Alfredo
Perdiguero, una semana entera así en estado de sitio, es verdaderamente excepcional. Vaya éxito el de los terroristas ya, sin haber disparado un solo tiro, tener en este estado de alerta el corazón de Europa. Yo creo que no vale ahora buscar quién tiene la culpa o tú eres más que yo. Habrá que buscar soluciones y desde luego no se puede ocultar el mal trabajo realizado en estos años. Es decir, se ha demostrado que la multiculturalidad no ha valido, no la han sabido controlar o no han sabido organizar o vete tú a saber, pero desde luego han demostrado que han salido, la mayoría de los ataques han salido, de la gente ha salido de Bélgica, que muchas de las armas que se han usado en el viernes 13 vienen de Bélgica y que esas comunas en las cuales no vamos a decir tienen miedo incluso de entrar a la policía, no entran y nadie controla, es donde están todo el caldo de cultivo de todos los radicales extremistas. Y que cuando viene algún retornado, esto solo lo que hace es incrementar y si había 5 hay 50 y es peligro no solo para los belgas, sino que para toda Europa. Por tanto digo que es fundamental que ahora todas las policías, en vez de buscar quién tiene la culpa, sino buscar soluciones y desde luego ponernos todos a trabajar, porque ahora me recalcaban los compañeros de información que la policía, la información, la inteligencia marroquí es la que aportó la información para el piso en el cual simularon estos últimos, el asalto al último piso que estaba la cabeza pensante, vino de la información de la inteligencia marroquí y que ahora está la inteligencia marroquí está dando mucha información con respecto a dónde pueden estar o encontrarse o comunicarse esta gente. ¿Y ese cinturón de explosivos encontrado en una papelera en París? A mí me crea un poco de, vamos a decir, miedo como policía porque si hay uno, hay más. Y dijimos que el viernes 13 al que fabrica los explosivos nunca está en las células, es decir, siempre los hace, es la persona más protegida y que desde luego es la que está libre haciendo uno, haciendo más. Sí, que además se le busca, ¿no?, al artificiero, ¿no? Eso es. En este momento de esos explosivos de París. Y me gustaría que vean, vamos a volver a reproducir esa amenaza yihadista de los terroristas diciendo a los franceses, oiga, hagan ustedes como ocurrió en España y presionen a su gobierno para que se retire de Siria, que eso es lo que hicieron los españoles. Y entonces dejarán de tener problemillas con los terroristas. Esto no lo digo yo, es que es un vídeo de un matarife del terrorismo islamista que hemos conocido ayer mismo. Vamos. Sachez que nous avons, wallahi, nous avons beaucoup de candidats aux opérations Martyrs. Sachez que ce n'est pas la dernière opération, ce n'est pas notre dernier rendez-vous. Sauf si vous faites pression sur votre gouvernement, comme l'a fait le peuple espagnol il y a plusieurs années contre la guerre en Irak. Y acaba de hablar, sepan ustedes, el presidente del gobierno que está en Tomares, en Sevilla, y fíjense, no es casual lo que ha pedido unidad y además lealtad. Estaremos con nuestros aliados siempre. Es fundamental la unidad dentro de España. Es fundamental la lealtad entre partidos políticos y el mayor error que podíamos cometer en la lucha contra el terrorismo sería que hubiera diferencias entre nosotros. Y es que ahora lo vamos a ver, pero les voy a recordar cómo el mismísimo Pablo Iglesias pedía que José María Aznar, presidente del Gobierno de España, compareciera ante un consejo de guerra. Les recuerdo que se le gritaba asesino, se le llamaba asesino, se acosaba, se asediaba y se acosaba a las sedes del PP, no les dejaban salir. En fin, vamos a recordar algunas de aquellas cosas. Las afirmaciones del expresidente Aznar son graves, son graves. Yo creo que muchos deberían ser juzgados por una intervención militar que no contribuyó a solucionar ningún problema y que de alguna manera echó gasolina sobre una situación muy difícil. Creo que basta ver la situación de Irak en estos momentos como para que el señor Aznar por lo menos debería tener la decencia de callarse, aunque lo justo sería que se sentase ante un tribunal porque en Irak se cometieron crímenes de guerra. Una ciudadanía madura y responsable que le dice no a un gobierno que está apoyando la guerra, que está apoyando a Bush. La gran mayoría de los españoles está en contra de la guerra, quiere una posición del gobierno favorable a la paz, favorable a las inspecciones de Naciones Unidas, favorable al derecho internacional, y el gobierno no ha escuchado. Rebeldía ciudadana está dando un ejemplo y una llamada de atención a los que gobiernan la ciudad de Madrid. Y Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, el gobierno entero tienen que escuchar a un pueblo entero que dice, que expresa un rechazo total a la guerra.
Un rechazo a la guerra, no sé si será como el de ahora, pero aquel rechazo derivó en esto. Les voy a pedir que lo vean. ¡Son los terroristas! ¡No son los fascistas! ¡Son los terroristas! ¡ETA no! ¡Mentiras tampoco! ¡ETA no! ¡Mentiras tampoco! ¡Petróleo! ¡No más sangre! ¡Por petróleo! ¡No más sangre! Ahí lo tienen, al grito de asesinos, se le pide que se le juzgue a Aznar en el Corte Penal Internacional, todo eso, pero es que continúa hasta hoy, porque vean, por ejemplo, el presidente de Venezuela, lo que decía hace muy poquitos meses, sin ir más lejos. Nuestros hermanos y hermanas de España, el noble pueblo de España sabe que es verdad. Aznar tiene sus manos manchadas en sangre con la invasión a Irak, con el golpe de Estado a Venezuela. Aznar es un asesino y debe ir a la Corte Penal Internacional también. A todos estos no les hemos visto decir lo mismo de Hollande, ni decir lo mismo de Valls, ni decir, como sí dijo la Comisión de Investigación del 11M en España, que el gobierno no previó los atentados, que es una cosa inaudita, no había pasado en el mundo. Pero sepan ustedes que lo que sí que les hemos visto ya es a los socios del Partido Socialista, Colau, Kichi, el coruñés Julio Ferreiro, el zaragozano Pedro Santiesteve, todos ahora ya en un manifiesto: nuevo no a la guerra, no en nuestro nombre, ni los recortes de libertades, ni los bombardeos, dicen, nos traerán la seguridad. ¿Y acompañados de quién? De Pilar Bardem, Alberto San Juan, Juan Diego Boto, Aitana Sánchez Gijón o Pepe Villuela, en fin, todo vuestro. A ver, Carlos Carnicero, no a la guerra que vamos a vivir este sábado tiene algo que ver con el no a la guerra, porque no hay resolución de la ONU, ¿eh? Francia no tiene ningún amparo de la ONU especial, ni ninguna resolución especial. Pero hay una resolución de la ONU que insta a defenderse por todos los medios legales posibles frente a la agresión terrorista. Yo creo que la diferencia entre lo que ocurrió en la guerra de Irak y lo que ocurre ahora es múltiple. En primer lugar, no había ninguna resolución de la ONU, fue una iniciativa promocionada por 3 países, Estados Unidos, Gran Bretaña, ni siquiera estaba Francia, y en segundo lugar, en tercer lugar, se demostró, y el propio Tony Blair ha pedido disculpas, que no se dijo la verdad, que no había armas de destrucción masiva. Es decir, no había una ecuación entre país atacante y país atacado. Por lo tanto, ahora eso es distinto. Ahora hay una ecuación entre país atacante o país semiestado, estado fallido, como le queramos llamar, que es el Daesh, y Francia, y la respuesta de Francia es absoluta. ¿Te olvidas del pequeño detalle que España no estuvo nunca en la guerra de Irak, que solo mandó un hospital? La apoyó. No, la apoyó. Hay una foto en las Azores. Sí. Y es un apoyo. ¿Es no, yo no sé si es suficiente o no. Lo que sí creo firmemente es que la situación de la guerra de Irak y de esta no tiene nada que ver. No. O sea, y que ahora puede haber... Casualmente surge el no a la guerra a 10 días de la campaña electoral. Digo casualmente, bueno, vamos a ver, lo que haga Podemos y la gente que preconice el no a la guerra son dueños de hacerlo, pero me parece un disparate. Porque en la guerra solamente puede ser condenable cuando se puede evitar. Y yo sinceramente creo que con muchos matices en este momento la guerra con el Daesh no se puede evitar. Y las bombas de Francia, yo os pregunto, las bombas de Francia sí ha puesto bombas en Siria. España ni una bomba. Y entonces no hay manifestaciones en la sede del Partido Socialista, no se les llama, en Francia, no se les llama asesino, pero sí que ha bombardeado. Francia ha bombardeado, España no ha bombardeado. Pero yo pregunto, esa es la gran diferencia. No lo entiendo. En estos momentos, evidentemente, Mariano Rajoy no ha expresado todavía, no se ha expresado todavía en el sentido más que va a apoyar evidentemente a sus aliados, pero no ha expresado que España vaya a ir a la guerra. Es más, ha expresado por activa y por pasiva que lo hará después del 20D y con la autorización del Congreso de los Diputados, y que va a hablar con todas las fuerzas políticas para cualquier cuestión de este tipo. Claro, a la izquierda de la pancarta del no a la guerra le resulta muy difícil cargar contra Mariano Rajoy, entre otras cosas porque además quienes están bombardeando allí son Valls y Hollande, que son del Partido Socialista francés. Ellos sí sueltan bombas. Claro, ahora entonces ¿qué hacen? Recuerdan a José María Aznar, porque en definitiva, y perdonad porque sé que esto es muy fuerte, le trae sin cuidado la guerra
Lo que les importa mucho más son las elecciones del 20 de diciembre y desgastar a este gobierno. También que no se pronuncia y desgastar a este gobierno. Pero que claro, España sí estuvo en la guerra de Irak con Felipe González, y no hubo manifestación en la otra guerra de Irak. Sí que tenía una resolución de Naciones pero dime Unidas. dónde está la resolución, hombre, para bombardear Siria. A ver, vamos no a ver, la hay. resolución para que no la hay. Si queréis equiparar la guerra de Irak con esto, no generalices. es muy difícil. Bueno, esto es lo que estoy el que quiera equiparar, el que quiera equiparar la guerra de Irak. Estoy buscando la resolución de la ONU que llevó a esas manifestaciones y como ahora no la encuentro, no encuentro explicación. Hay una genérica. ¿Por qué no hay otras manifestaciones? No lo hay por qué encuentro. equipararlo, pero sin embargo esta gente de no la guerra sí que se remiten a una cosa que ocurrió hace 14 años. Yo estaba contra la guerra de Irak y no estoy contra esto. A una cosa que ocurrió hace 14 años. ¿Por qué? Pues porque lo que tienen es una intencionalidad política clara. Es decir, cargar contra este gobierno, aunque este gobierno no es un gobierno belicista. Que nadie se escandalice. Creo que Rajoy está manejando bien la crisis. A ver, Tony. Yo creo que, al margen de las elecciones, yo creo que el gobierno está actuando de una forma razonable porque, a diferencia de Aznar, Rajoy ha llamado a todos los líderes políticos a la Moncloa. Importante cuestión. Luego, la Unión Europea ha hecho un comunicado de apoyo, activando el artículo de la Unión Europea de apoyo al país atacado. 3, esta guerra no se basa en una mentira, sino en una realidad. Le conocemos al enemigo. En la guerra de Irak alguien nos contó una historia de bombas de destrucción masiva que era, vamos, toda una farsa. Bueno, la situación es diferente. Incluso la izquierda en este país está actuando de forma diferente. La actitud del Partido Socialista desde el primer momento es de prudencia, porque nos jugamos mucho, no tanto por estar o no. O sea, es que si alguien espera que el no a la guerra sirva como baza electoral, se equivoca, porque las manifestaciones del no a la guerra, aunque hay alguna ahora que va apropiándose de que yo fui el que lo inventé y todas estas cosas, fue una explosión popular. Ahora la gente va a reaccionar de forma muy diferente. Ya veremos cuánta gente hay el sábado en Madrid, ya lo veremos. O sea, no va a ser las manifestaciones en toda España, en todos los pueblos. O sea, que aquí la utilización de la guerra siempre es preocupante. Luego quiero recordar una cosa. Chirac no se apuntó a la guerra y es de derechas. O sea, no es una cuestión de derechas e izquierdas. Yo creo que ahora es una cuestión de sentido común. No, pero si ¿y el gobierno lo está haciendo bien? Pues yo creo que sí que lo está haciendo bien. Es que no cabe en cabeza humana que a un gobierno se le eche la culpa de los muertos de un atentado, como sí hubo en España. Sí, pero en aquel momento el gobierno nos mintió, intentó desviar la atención a ETA. O sea, se lo merecía todo, hasta No. Yo lo único que digo es que el gobierno anterior... El gobierno en el 2004 hizo un desastre. El gobierno actual yo creo que está actuando de forma prudente. Es más, los periodistas están intentando todo el día ver a dónde vamos a apoyar. Y dicen, es que hasta el día 20 no va a pasar nada. Seguramente, pero es que a lo mejor no pasa nada hasta no sabe cuándo. Todo va a ser con prudencia. ¿Hay prudencia? En España, pues sí. En España habíamos tardado muchos años en comprender perfectamente que si alguna fortaleza teníamos los demócratas frente al terrorismo era la unidad y por tanto habíamos tardado tiempo en comprender... El que la rompe es el presidente del gobierno. Habíamos tardado tiempo en comprender, Antonio, que evidentemente los culpables de los atentados siempre son los terroristas y que la única manera de extender tanto la culpa precisamente es diluirla del verdadero culpable y sin embargo después de los atentados del 11 de marzo por primera vez se vio en España gritarle al gobierno terrorista y asesino. Y se rompió un consenso antiterrorista que había durado durante muchos años. Es más, un consenso antiterrorista que el propio Zapatero, siendo líder de la oposición, lo había propuesto. Sin embargo, lo rompe. Y lo rompe porque pretende sacar rédito político como lo obtuvo. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Miguel Ángel Rodríguez. Primero, quiero decir que yo vi el programa especial Vía Perdiguero y en ningún caso vi que tus declaraciones causaran ninguna alarma. Gracias, Miguel Ángel. Y me parece que hiciste el trabajo de venirte a la televisión a informarla en la única cadena privada que estaba en directo hasta las 2 y pico de la mañana. Por tanto, no entiendo la sanción que te ha puesto el director general de la policía. Segundo, yo creo que hablar ahora de la guerra de la sucesión de Francia y es lo mismo que hablar de la de Irak o de lo que queráis. Ahora bien, como la izquierda es desleal... Hablamos por el no a la guerra que se ha convocado este sábado. No, estoy por... del PSOE. Ya, no, pero digo, estoy hablando de que la izquierda es desleal. Entonces, bueno, pues
Ya está. ¿Por qué, Si en vez de ¿por ser, qué es desleal, Miguel Ángel? si en vez de ser Hollande el que está atacando fuera Sarkozy, ni te cuento lo que estaba pasando. Me dejas hablar porque tú has contado todo lo que te da la gana. La izquierda es desleal en el apoyo a la unidad de España, es desleal en el apoyo a la democracia, es desleal simplemente. Lo que quiere es desestabilizar España. Y da igual votar a Compromís, que votar a Carmena, que votar a Colau, cualquier cosa que sea dinamitar España cuando no tiene los votos. Y como cada vez tiene menos votos y este partido se va a ir al carajo, pues ahora veremos lo que van a hacer. Yo creo que cuando Sánchez se dé cuenta que está por debajo de los 80 diputados, se va a poner a la cabeza del no a la guerra. Pues se equivocará. Y además va a ganar, porque este país reaccionó a favor del Partido Socialista con el no a la guerra y quieren repetir la misma operación. Rajoy lo está haciendo bien, no solo porque su actuación es impecable. Por cierto, queríais que Aznar llamara a Zapatero, que no se levantó con la bandera norteamericana, a Llamazares. ¿De verdad que queríais que ese diálogo con esos partidos? Bueno. A mí me hubiera gustado, vaya por delante. Me parece un error. Yo digo, ¿Ha llamado a Pablo Iglesias, Rajoy? Me parece un error. Sí, para que después tenga estas declaraciones, que de los errores también se aprende. Pero fíjate, Miguel Ángel, Ahora que bien, son los terroristas Rajoy, los que ayer en han este emitido minuto, un vídeo diciendo a los franceses que hagan lo que pasó en España. Porque que consideran rompan que España la es un país de unidad, cobardes. Claro, y que eso funciona. presionen a su presidente Pero es para que España sacarlos es un país de cobardes de y Siria. funciona, porque ya funcionó. Y ahora la izquierda lo va a intentar. ¿Qué problema tiene la izquierda? Que quien está bombardeando es la izquierda, no es Bush. Pero si fueran Bush y Sarkozy, teníamos ya en la calle a toda esta... La gente más Tiene la palabra desleal Carmen con España, Río Lobos, más y ahora desleal. la seguís vosotros. Carmen, ¿qué te parece toda esta cuestión? Bueno, este no a la guerra convocado el sábado, quiero... ¿por quiénes son? Porque son alcaldes, es que tienen, no son podemitas o representantes del 15M, de particulares, no, son alcaldes con todas sus alcaldías detrás. Estamos hablando de Zaragoza, de La Coruña, amén de Barcelona con Ada Colau, Kichi en Cádiz. Carmena está infeliz, ahora hablaremos de ella y se siente fatal, pero ¿qué te parece? En primer lugar, quiero decir que me siento muy orgullosa de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país. Creo que después de lo que está cayendo en Europa, lo que estamos viendo en Bélgica, lo que ha pasado en París, el comprobar que con la experiencia adquirida en la lucha incuestionable de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra ETA y después de la experiencia del 11M, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sabido, yo creo que junto con la inteligencia de nuestro país, estar a la altura de las circunstancias. Porque ver cómo se celebraba un partido, Madrid-Barcelona, de altísimo riesgo, el sábado por la noche en nuestro país, frente a otros partidos que se suspendían en Alemania y en otros países, indica que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad... Sobre la unidad política, quiero que veamos a Rajoy otra vez lo que ha dicho esta mañana, pero quiero recuperar lo que han dicho también Pablo Iglesias, lo que ha dicho Albert Rivera, lo que ha dicho Antonio Hernando esta misma mañana. Sobre esta unidad que tan celebrada en Francia, miren si está resquebrajada o hay unidad en España. Nosotros también, quiero dejarlo muy claro, hemos dicho, creemos que sería un error, como lo fue en el año 2003, enviar tropas a Siria. Quizás una parte importante de los males que estamos viviendo en el presente tengan su origen en aquella ya invasión de Irak por parte de una coalición de países liderados por Estados Unidos, en los que también participó España. Seguramente hay quien dice que con 4 divisiones acorazadas en un terreno que es bastante plano se puede acabar con el Daesh, pero también se acabaría con muchas personas inocentes, porque estos criminales de este ejército terrorista se infiltran dentro de las poblaciones y dentro de la población. Por lo tanto, sería terrible después el efecto boomerang que se producía, como el efecto boomerang que se está produciendo ahora respecto a aquella invasión de Irak, sería terrible y lo estaríamos viviendo durante años. Con la vida de los soldados españoles no se juega. Cuando escuché a Albert Rivera decir tropas, 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 es decir, cuando podemos tener una situación en la que vuelvan en cajas de madera soldados españoles, de esto no se puede hablar a la ligera. Yo pido al gobierno de España que no juegue con esto, que no juegue con la táctica electoral, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Ya jugaron en 2004, en este caso al revés, mintiendo. Y quieren volver a jugar con esto, que vayan con cuidado. Estaremos con nuestros aliados siempre. Es fundamental
la unidad dentro de España. Es fundamental la lealtad entre partidos políticos y el mayor error que podíamos cometer en la lucha contra el terrorismo sería que hubiera diferencias entre nosotros. A ver, Carmen. Sí, y voy a continuar la segunda parte. Diferencias ya las hay. Lo primero es el agradecimiento, lo segundo y el sentirme orgullosa. Pero es que hay que ser muy breves. Es que yo creo que el Gobierno merece toda nuestra confianza y el presidente del Gobierno más, porque creo que lo están haciendo de una forma sensata, de una forma segura y de una forma que genera la confianza de todos los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos españoles. A mí estas declaraciones de destacados dirigentes de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Ganemos, Podemos, etcétera, me parecen que son muy peligrosas. Y de ahí la advertencia del presidente del Gobierno. Está llamando a la unidad de los demócratas españoles, está llamando a luchar contra los terroristas y no empezar a enredarnos entre nosotros, y está llamando a la lealtad política. Yo creo que es fundamental en este momento que los españoles vean que los partidos políticos, al menos los partidos políticos que se han reunido y han dicho al presidente del Gobierno que hay que estar todos unidos contra el terror, que sigan en esa línea, porque el que diga el número uno una cosa y luego en los mítines diga la contraria, a mí me parecen esas afirmaciones muy peligrosas. Y sería lamentable lo que ha comentado antes Miguel Ángel, desde luego que algunas fuerzas políticas al final, por tactismo político y de campaña electoral, rompieran la unidad de los demócratas en España en lugar de luchar contra el terror. Sería peligrosísimo para nuestra seguridad. Y con la seguridad no se juega, creo que no se debe jugar. Yo creo que es mal asunto hablar de la guerra de Irak ahora para todos. Pero se acaba de hablar Antonio Hernando en televisión española, si no sabes lo que voy a decir. Del Partido Socialista. Por eso lo estoy diciendo. Están sacando. Yo creo que lo mismo que la habéis sacado algunos aquí, la guerra de Irak, y la ha sacado Antonio Hernando, creo que es un mal negocio. Primero porque recordar aquello que cada uno tiene su criterio, y creo que aquí lo sabemos todos, no conduce a nada porque la situación es distinta. Es verdad que en campaña electoral va a ser muy complicado mantener la unidad en los términos estrictos porque siempre está la tentación de diferenciarse. Es decir, tiene que haber algún matiz y en esto los matices son complicados porque no es lo mismo decir sí a la guerra que decir sí a la guerra con estas condiciones. Pero ¿cuál es la quiero preguntaros una cosa, porque esta mañana el embajador de Francia acaba de decir que Francia pedirá ayuda a España antes de las elecciones generales. Pues porque también Rajoy... ¿Esa presunta unidad la vamos a ver? ¿La que se está viendo en Francia? También está jugando con el tema de la guerra el presidente del Gobierno, que evita pronunciarse antes del 20 de diciembre, quizá por el reflejo de aquello que ocurrió y porque sabe lo que le pasó a Aznar por hacer las cosas mal. Entonces, lo que yo sí que creo es que este es un tema que en campaña electoral lo tenemos que manejar con mucha inteligencia. Para empezar, especificar, termino muy rápido, especificar muy bien en qué condiciones la guerra sería aceptable, no en cualquiera, porque primero, lo puedo decir, no puede ser la única respuesta. Segundo, hay que tratar de proteger lo más posible a las víctimas civiles. Tercero, hay que meter a árabes en la coalición para que no sea una cruzada solo de Occidente, etcétera. Dicho todo lo cual, estos matices son muy difíciles en campaña. Pero entonces, ¿estamos unidos contra el terrorismo yihadista? Claro, hay un pacto yihadista que no lo ha querido suscribir Podemos, pero que desde el principio está el Partido Socialista. Y lo que hay que hacer valer ese pacto contra el terrorismo yihadista que tenga vigencia en campaña electoral. Ya, pero de todas maneras, Mariano Rajoy lo que ha dicho por activa y por pasiva es que va a defender lo que es la legalidad española. La legalidad española dice que para intervenir en el exterior las fuerzas hace falta una resolución del Congreso de los Diputados. Sí. Y el Congreso de los Diputados, hombre, si fuese de extrema gravedad, podía acudirse a la Diputación Permanente, pero bueno, me parece prudente esperar al resultado del 20 de diciembre. Lo que quiere decir que el partido a Rajoy no se le puede achacar desde luego ninguna actitud más que de estar respetando la ley y la voluntad de los españoles, que es lo que ha dicho. Pero las declaraciones de Hernando son de absoluta deslealtad. Claro, evidentemente. Lo que está haciendo el Partido Socialista es de vergüenza. Ese es el tema. Es decir, el auténtico problema es que... A ver, yo lo que quiero es que el Partido Socialista, en un asunto como el que estamos, sea un partido de país, de España. Y las declaraciones del señor Hernando son para echarle esta tarde. A ver, son para echarle. De todas maneras, estamos teniendo un debate que es muy español, que estamos en primera línea de frente todos, cuando no pintamos una gaita en toda esta feria. O sea, el señor Hollande pues es el país hoy se va afectado, a Estados Unidos a recabar el apoyo de Estados Unidos, de Barack Obama, se ve con Merkel, tenemos un lío con Turquía, porque claro, es que todo el tablero deportivo de la zona es terrible. O sea, si apoyas a los kurdos, cuidado que los turcos se te cabrean. Si apoyas a los turcos, cuidado que los iraníes se levantan por el otro lado. Y la izquierda lo único que dice es no a la guerra. Entonces este tablero complicado, no a la guerra. El no a la guerra lo dice, perdona Miguel Ángel, el no a la guerra nada más lo dice, está diciendo ahora Podemos. Yo estoy en contra de la guerra, pero hombre, yo también estoy
estoy en contra de la guerra, ante un ataque Aquí habrá parece que reaccionar. Pero nosotros en esta historia, Miguel Ángel, no voy a decir el último mono, pero casi, seremos el penúltimo. Seremos el penúltimo. Somos el país más afectado. Solo que tenemos unos buenos cuerpos de seguridad. Y lo que está haciendo el Partido Socialista es esperar que haya movimientos internacionales para ver dónde nos situamos. Hoy el embajador, como decía Isabel, ha pedido esto. Pero, a ver, el pedir... Ha dicho que lo va a pedir antes de las elecciones. Evidentemente, pero fíjate, va a estar todo, Isabel, va a estar todo ligado a cómo vaya evolucionando todo el tema internacional. Hacemos? ¿Nos retiramos como quieren los terroristas que hagan los franceses, que hicimos ya los españoles? No, los españoles no hicimos eso. Los españoles lo que hicimos es que el gobierno lo había hecho mal. No es que nos achicáramos. Dijimos que el gobierno lo había hecho mal y encima nos había mentido. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, lo siento mucho. La canallada que hizo la izquierda... La canallada nos la hizo desde el Partido Popular. Perdona, la canallada de un partido antidemócrata que no respetó la mentirnos y engañarnos. Hasta Tony Blair ha pedido perdón. Que recuerdo, Tony Blair era la izquierda, porque claro, ahora resultará no sé cuántas cosas. Tony Blair era el líder del Partido Laborista. Pero no pido perdón por lo que tú crees que ha pedido perdón. Hablando sobre esa unidad, que es que no sé si está ya, me temo que no, porque ya han visto ustedes a Antonio Hernando esta mañana en Televisión Española diciendo... Que no enviáramos tropas a Siria. El presidente del gobierno no creo que esté entusiasmado con eso. No ha dicho tropas. Vamos a ver lo que ha dicho. Vamos a ver lo que ha dicho los distintos miembros del gobierno, Catalá, Soraya, la vicepresidenta Sáez de Santamaría y hasta el ministro de Interior. O si creemos que a lo mejor poniéndonos de perfil pensamos que no van a volver a golpearnos. Ya nos golpearon. O Manuela Carmena, que dijo empatía y diálogo con estos señores. Vamos a ver la reacción del gobierno, que no sé si está muy contento después de haber concitado a todas las fuerzas políticas esa unanimidad, llevándoles a la Moncloa y ahora cada uno diciendo sálvese quien pueda. Vamos a verles. Muy bien, pues hemos celebrado durante el día de hoy una serie de reuniones aquí en Washington, en primer lugar con el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en la que hemos reiterado nuestra voluntad de colaboración con el organismo multilateral. Participamos en todos los ámbitos, tanto en ámbito OTAN como en Naciones Unidas, como específicamente en la coalición anti-Daesh. Estamos en este momento con 300 efectivos en Irak, precisamente luchando contra Daesh, y desde luego estamos intensificando la cooperación bilateral con Francia en todos los ámbitos, incluido la inteligencia. Estamos en nivel de alerta 4 y eso significa que los servicios de la lucha antiterrorista están especialmente activados para prevenir, proteger e impedir, mediante la investigación correspondiente, que ese riesgo elevado se traduzca en la comisión de un atentado. Faltan 10 días para que comience esa campaña electoral. En España estamos en el nivel de alerta 4. No es el equivalente al 4 de Bélgica. Ya lo hemos explicado aquí por activa y por pasiva. Actos que se van a celebrar hoy en Barcelona, en ese concierto de Madonna. Estamos hablando de que no se puede bajar la guardia, pero Alfredo Perdiguero, cuando un terrorista en un vídeo como en el que acabamos de ver reivindica y pide que los franceses hagan lo que en España para que no les pase lo mismo, que ya les ha pasado con esos atentados, ¿cuál es la interpretación que se puede hacer? Hombre, está incitando a la violencia, evidentemente, y policialmente lo que hay que hacer es buscar dónde viene ese vídeo de entrada y ver a quién va. Es decir, ahora ya sabes que las redes sociales es como el 80% de la captación de esta gente es por las redes sociales. Y esto es lo que buscan, dar publicidad. Y hemos dicho muchas veces que si cortamos, cercenamos la publicidad de esta gente, toda la infraestructura que tienen para montar sus vídeos de venta de sus barbaridades es una barbaridad, primero. Pero en segundo, sí que me gustaría decir, fíjate Isabel, en Madrid tuvimos el 22M y la izquierda nos acusó, cuando tuvimos 67 policías heridos, más que nunca en la vida, nos acusó de bárbaros. A mí me gustó en Francia, por ejemplo, cuando te acuerdas el asalto al supermercado judío, que la plaza estaba llena de gente y todos aplaudieron a su policía en defensa y unidad. Sí, señor. Por tanto, aquí yo creo que no nos valen las medias tintas, es decir, el enemigo sabemos qué es, hacen barbaridades y aberraciones con su propia gente, se ha interceptado un envío de muñecas cargadas de explosivos para matar a niñas chiitas, y esta gente lo que demuestra es que no tiene apego a nadie ni a nada, y no nos vale decir que vamos con un lado, vamos con otro. No, tenemos que ir todos
contra ello y no buscar justificaciones ninguna. Es decir, la policía haremos su trabajo, los militares harán el suyo, pero como no haya un respaldo de todos los gobiernos para ir contra ellos, no vamos a tener medidas distintas y nos perderemos en estos debates absurdos de que si la guerra del Golfo, la guerra del tal, no nos vale. No, ahora mismo. Lo que nos vale es que en 2014 han asesinado a 30.000 personas, la mitad de los atentados terroristas eran de corte yihadista, radical, los mismos que nos ponen ahora el foco en Europa. No hemos visto el no a la guerra cuando han estado matando, pues son personas, esas 15.000 muertos a manos de los terroristas yihadistas en otros países son personas. No ha habido movilizaciones del no a la guerra y ahora parece que nos caemos del guindo, o por lo menos algunos. Gracias, Alfredo Perdiguero. Y sobre ese perfil del terrorista yihadista lo tenemos dentro. Ha escrito también un excepcional artículo el doctor en Psicología Clínica y primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Son inmisericordes nacidos en Europa? Son inmisericordes. Aquí el tema es por qué tenemos algunos jóvenes nacidos aquí que van para allá. Primero, hay gente que es violenta, Isabel, que es muy violenta y cualquier bandera le sirve para buscar una excusa, aunque no tenga una razón. Segundo, tenemos una realidad social que es la nuestra, que es de libertad, que es de respeto a la individualidad, pero hay gente que se encuentra sin espacio, sin lugar, que se encuentra mal. Y por tanto, desde una personalidad débil, coger un grupo fuerte, estructurado, si además te prometen el paraíso, pues tenemos un problema. Esta es una sociedad a veces agnóstica, a veces laica. Tú fíjate su criterio yo creo que es de puro fanatismo. Los que somos y los que no sois, los islámicos y los que no. Esa es su división. ¿Va a enganchar a jóvenes nuestros, aunque sean de primera generación o nacidos aquí? Por desgracia, sí. Ya lo están haciendo. Hemos visto como una chica andaluza que le gustaba el rock, la pillaron yéndose hacia Turquía para incorporarse como... ¿Cómo se le llama? Como esclava sexual. Sí, para reproducirse para lo que llaman el califato. Nosotros tenemos gente en las cárceles y tenemos menores, también chicas de Ceuta, de Melilla, de Cataluña. Las tenemos aquí en centros de reforma que no se puede decir, obviamente, dónde están. Son muy refractarias, ¿Sí? Al tratamiento, a la sensibilidad, están como abducidas, como hipnotizadas. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Alfredo, es mucho, entra todo por la red. Son chicos a veces con unas características que tienen náusea, que quieren expulsar el vómito contra alguien y le han dado una razón. Y caen en pocas, es muy express, los cogen en muy poco tiempo y tendremos que hacer el antídoto también desde esos propios medios. Pero hay que acabar con ese centro de llamada de atención, porque si no, no son muchos, pero sí serán jóvenes que nos acribillarán a nosotros mismos. Esa es la realidad, ¿no? ¿Y cómo podemos... Muy refractarios, muy refractarios. Pero ¿y cómo se descubre de repente que se han pasado a las filas del, van cambiando del mucho, terrorismo islamista? Dejan de hablar mucho con la familia, eso sí lo sabemos, dejan de sus propios amigos, empiezan a cambiar. Y a partir de ahí van a la mezquita, no es al revés, No es una cuestión de tengo una ideología religiosa, sino que entran en ese grupo, creen en el grupo de hermanos, entre comillas, y si tienen que inmolarse o no. Por cierto, que alguien ha hablado de suicidio, esas son palabras que no existen. Es una forma de matarte para hacer el mayor daño posible. Y eligieron esa zona de París, yo creo, porque eran jóvenes, porque era gente que le gusta la música, la cultura, la literatura, es que estamos hablando de algo, pero no son un ámbito medieval, Es algo que emplea las nuevas tecnologías para acoger a jóvenes que siempre encontrará que están absolutamente despistados en esta sociedad. Pues muchísimas gracias por estas pinceladas, Javier Urra, y fíjense ustedes, cambiamos radicalmente de asunto porque quiero que vean al ministro Montoro diciendo que hay 1.300 milloncejos, que se dice pronto, ahora me lo traducís en pesetas. ¿En pesetas 1.300 millones qué? Mogollón. A ver, en mogollón, que aquí nadie lo calcula. 1.600.000 euros, ¿no? 1.600.000 euros. ¿Ah, sí? Pues a ver, José Ramón Pinar Boledas, 1.300 millones de euros. Sí, pues tienes que ponerle 2 ceros. ¿Ya? O sea, son 100.000. No, son 100.000. 160.000 millones. 160.000 millones de pesetas que el señor Mas y su gobierno habría despistado. Y fíjense lo que dice Montoro. Lo vamos a investigar, que aquí tiene que dar cuenta todos. La Intervención General del Estado, el INE y el Banco de España pues tienen el encargo de iniciar una investigación cuyas consecuencias hay que llevarlas también, hacerlas conocer, exigirle unas condiciones adicionales a Cataluña, unas condiciones relativas al uso
del resto de su presupuesto, que debe conformarse a los criterios de legalidad y de constitucionalidad. Digo yo que faltaría plus, pues no se lo crean ustedes, porque ¿saben ustedes lo que ha dicho el secretario general de Economía de la Generalitat en funciones de Cataluña? Que si los farmacéuticos quieren cobrar, que pongan una vela. Ja veran com. És un poc falta. Escolti'm, només una última pregunta. I jo què li dic a la farmacèutica? Doncs cadascú, no sé, que posi... Cada uno que ponga una vela a la patrona que prefiera y nosotros levantaremos un clamor. Bueno, ¿y qué dice Francesc Homs? Pues se lo dijo ayer a Carlos Herrera, no sobre la economía solamente, sino sobre la situación de opresión que están viviendo, no solo con la pasta, que están indignados, sino sobre Cataluña, pobrecitos. El enterrador menos y su tropa, pues miren lo que están consiguiendo. ¿A quién le echan la culpa? Pues vamos a verlo. Bueno, pero democráticamente me imagino que el pueblo de Cataluña, que es pueblo y que es nación, ahí tenemos otro problema, ¿no? Que no se reconoce. Pueblo somos todos. Aquí, de momento, las leyes, la soberanía recae en el pueblo español, que es una ley que se aprobó en Cataluña, por cierto. Sí, pero esto viene del artículo 2 de la Constitución, que fue una imposición de la Junta de Estado Mayor del ejército franquista. ¿Qué? Como la Junta de Estado Mayor del ejército franquista. Pero, señor Homs. Al señor Suárez y a los... Señor, pero ¿cuántos años tiene usted, señor Homs? Todavía para estar con estos cuentos. No tiene ni idea ese señor de lo que fue la transición. Había un diputado, por cierto, de las constituyentes, convendría ir a las sesiones para ver lo que decía al respecto. Se llamaba Jordi Pujol y Soleil. Fue diputado de las constituyentes en 1977. Bueno, pues quien sí tiene idea de lo que fue la transición, José Ramón Pinar Boledas, que además es profesor del IES. Sí. Bienvenido. Mira, dos cosas. La primera, yo fui diputado en la transición, es decir, estaba con Jordi Pujol, o sea que sé cómo fue la transición, toda la transición, hasta el 82. Y segunda, el señor Montoro estaba precisamente hablando en el IES cuando estaba diciendo estas cosas. Y estaba yo al lado, no se me ve, pero de manera que lo que sí podemos decir es esto de que dicen los catalanes es mentira, en el sentido, no los catalanes, los dirigentes en este momento de Convergencia Democrática de Cataluña. De la enterrada ya Convergencia. Porque ya la quieren cambiar. Ahora se va a llamar Democracia y Libertad. Sí, sí. Creo. Pues eso que dicen estos señores no es verdad. Ellos dicen que están controlándoles. No, señor. Lo que está haciendo Montoro es simplemente verificando que el dinero que él da para unas cosas se utiliza para esas cosas. Es una verificación. Es lo que llamaríamos en la administración pública una intervención a posteriori. Lo complicado sería lo que llaman intervención previa. Es decir, si la Generalitat dijera, quiero comprar esto, y entonces tuviera que decir al interventor, ¿le dejo o no le dejo? Es una cosa. Pero lo que hace es que la Generalitat ha comprado una cosa y entonces dice, no tengo dinero, se lo pide al Estado. Y entonces lo que dice el Estado es, oye, yo le doy el dinero y quiero verificar que usted lo gasta en eso. Nada más, porque la decisión la tomó usted ya antes. Claro. O sea, no le hemos cortado la libertad en nada. Y entonces, ¿cuánto dinerito contante y sonante les hemos dado ya que les coarta tanto su libertad? Creo que llevamos dándoles 50 y tantos mil millones en lo que llevamos. 54.000 millones de euros. De euros. El 30% del FLA. Sí. Y ahora quieren llevarse el 50% del FLA adicional para de aquí a final de año. Vamos a ver, que se lo quieran llevar a mí no me parece mal, porque yo si fuera una persona y me dijeran aquí hay un dinero y si usted quiere lo puede se lo llevar, de acuerdo. Lo que me parece mal es que se lo quieran llevar sin ningún tipo de condiciones, sabiendo que lo han malgastado y que antes. Paguen al parque temático independentista y no paguen a los farmacéuticos. Exactamente. A los que le dicen, si ustedes quieren cobrar, pongan velas. A ver, Tony. Y cosas peores, porque estamos pensando de que todo el dinero que no se sabe dónde se gasta para dinero, para cuestiones independentistas, ¿no? Este verano, en el mes de agosto, la primera semana de agosto, se hizo un concurso,
se publicó un concurso de esos que no hay que presentar, digamos, candidaturas, sino que entre tres se presentan tres sin concurso y se decide que hasta Esquerra Republicana ha puesto el grito en el cielo, 80 millones de euros. Bueno, pues esto es un poco lo que hay. Lo que sucede es que, bueno, Mas está compareciendo, si no está compareciendo ya acaba de decir que esta medida de controlarles el dinerito, que no se lo puedan gastar donde quieran, para que paguen a los farmacéuticos, a los hospitales, a los que tampoco pagan, que lo que es una agresión a los catalanes, dice. Sí, pero... O sea, los pobres farmacéuticos deben ser rusos. Sí, hombre, no, y además lo van a utilizar, fíjate tú, para presentarse él como la gran víctima. Él ha hecho hoy rueda de prensa cuando no suele hacerlas los martes, que la hace la vicepresidenta, lo ha hecho para ponerse en primera línea de fuego, porque, ¿de qué estamos hablando? De la investidura. Es más madera para presionar a las CUP, que ya le han dicho que este domingo tampoco van a decidir, con lo cual esto lo va a aprovechar pues para flagelarse, para hacerse la víctima y para parecer un ataque. Y van a decir, es que claro, Montoro nos ataca. Hombre, el tono del ministro Montoro era manifiestamente mejorable, pero conociendo al ministro es el que tiene. Porque además, cuando dice, no, es que no es el momento, algunos en Cataluña están diciendo, ¿y cuándo es? Ya, pero es que... ¿Cuándo es el momento? Además, porque nunca hay momento, Tony, nunca hay momento. Bueno, pues es oye... que, hombre, puede escandalizar a mucha gente, con razón, el que resulte que mientras están pasando y los recortes que hay en todas partes, allí mismo en Cataluña, donde se cierran los quirófanos por las tardes porque no hay dinero, sin embargo, por ejemplo, TV3 puede emitir el partido de la Champions League del Barcelona, mientras que Televisión Española o las demás televisiones autonómicas no lo pueden permitir por los recortes que hay. Te voy a hacer y verdad, con el dinero de todos, pues ellos lo que paga TV3, siguen haciendo la retransmisión todo lo que de las carreras de coches, de problemas, que los emite una emisora, una cadena privada, que hará lo que considere conveniente, pero TV3 paga las carreras automovilísticas. Bueno, claro, yo creo que es perfectamente prescindible. Una frivolidad absoluta. Esta situación de vigilar lo que cobran y si no incluso llegar a intervenir, es decir, usted no paga a quien a usted quiera, sin a quien yo se lo diga, ¿esto cómo se ejecuta? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero es que no es una situación excepcional solamente para la Generalitat de Cataluña. No. Durante toda esta legislatura, el pago de proveedores que ha hecho el gobierno ha sido así. O sea, cualquier ayuntamiento que tenía que pagar un proveedor, le decían, a ver, ¿cuál es la factura? Esta es la factura. Y entonces el Ministerio de Hacienda decía, le pago esta factura. Y muchas veces lo pagaban directamente al proveedor. O sea, ya ha ocurrido con otras comunidades. Eso ha ocurrido con muchas otras comunidades. Y no les han humillado ni ha sido una agresión. Al revés, lo que ha ocurrido es que gracias a eso, lo que ha ocurrido es que muchos pequeños y medianos empresarios que trabajaban para las administraciones públicas han tenido liquidez, y eso es una de las causas por las cuales la economía española ha empezado a salir del túnel. No, es que este no es el plan de proveedores, este es el Fondo de Liquidez Autonómica que hasta ahora no se había hecho. No se había hecho, pero ya que se haga, ya era hora. Pero es que no es excepcional, o sea... Costaba tanto hacerlo a todas las comunidades, costaba tanto... O sea, yo creo que ha habido un error de planteamiento. Lo pones como norma común y hacer puñetas, con perdón. Ya, pero vamos a ver, el Gobierno de España pone ahora sobre la mesa 3.034,84 millones de euros para Cataluña, para pagar a las farmacias, para pagar a todos los proveedores de los centros de salud y de los centros sanitarios de los hospitales que llevan meses sin cobrar. Incluso sanitarios de la sanidad privada de Cataluña que presta servicios a la sanidad pública, que llevan sin cobrar sus nóminas, médicos, ATS, enfermeros, camilleros, muchos meses, que es una auténtica vergüenza. Y luego para la sanidad y para los servicios sociales. Y lo que tiene que hacer la Comunidad Autónoma de Cataluña es justificar las facturas que tiene que pagar a través de la intervención, y el Gobierno, una vez que está eso justificado, pasa el dinero de forma finalista, para pagar a las farmacias, para pagar a los proveedores. Verifica que se utiliza el dinero realmente para lo que se tiene que utilizar. Oye, quería preguntaros, profesor Bin, no sé si quieres opinar sobre esta cuestión, pero es que no me quiero dejar en el tintero lo que hemos conocido de lo que piensa la alcaldesa de Madrid. No sabemos ir a la manifestación del no a la guerra del sábado, pero sí que sabemos que no se siente feliz, que ahora le gustaría rebobinar y no haberse ni siquiera presentado a la alcaldía. Vamos, dice, si me lo llegan a preguntar ahora, para el rato digo que sí. Vean las cosas que le ha dicho a Maruja Torres. Si pudiera rebobinar al pasado mes de febrero, mantendría mi no inicial a presentarme como alcaldesa de Madrid. Soy una señora mayor, con 71 años y 7 meses, con mucha imaginación y mucho gusto por pensar y darle muchas vueltas a las cosas.
Alguien que supo jugar bien las cartas que le tocaron en la vida, en la que además me acompañó y mucho la suerte. Me puede, todo esto es absolutamente excesivo, me desborda, no soy feliz ahora y eso no es bueno. Esperar un momentito. Que los de Podemos y Ganemos, que los políticos tienen que trabajar mucho, dedicarle muchas horas, hay que tener espíritu de sacrificio, espíritu de servicio público y no hacer las tontunas de algunos alcaldes de Ganemos y de Podemos en nuestro país, que lo que están haciendo es tonterías en lugar de gestionar los recursos públicos. Mira, yo puedo decir una cosa, que no solamente Montoro estaba en el IES, del que soy profesor, no solamente está en la transición, yo he sido también concejal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y puedo decir... ¿Te sentías desbordado? No te falta detalle, José. Nada, ¿Desbordado? Yo puedo decir situación? que una de las puestos... ¿Eres infeliz? Me lo reconoce incluso mi esposa, que ya sabes que las parejas de los políticos muchas veces te critican adecuadamente, que uno de los puestos más divertidos, más interesantes y en el que pueden hacer más cosas del mundo es precisamente en la administración local, siendo concejal o alcalde. Y eso es importantísimo hacerlo bien. Bueno, pues, las 24 horas en la política. Bueno, y un concejal también. Sobre todo la gestión. Y un concejal también. Y evidentemente mucha gente pensaba que, como decía Carmen Realobos, que llegar a la política era todo guasa. No, aquí hay que trabajar. El martes dijo la alcaldesa que se dedica por la tarde a hacer magdalenas para regalarlas a los periodistas. Entonces, me parece que eso está muy bien, muy bonito para la abuelita. Creo que no está en el cargo. Bueno, pues un 62, gracias José Ramón Pinar Boledas, gracias también Carmen Riolobos, y un 62% de las personas no oye bien, y hay un 90% que además no se pueden gastar un dineral. Sepan ustedes que si vienen por Madrid, tienen hasta el próximo domingo para darse un buen paseíto por el Rastrillo Nuevo Futuro, que lleva ya 47 años abriendo por estas fechas y ofreciendo de todo, desde gourmet, comidas estupendas, compritas, de todo. Está con nosotros su presidenta, la presidenta nacional de Nuevo Futuro, Pina Sánchez Errázuriz. Bienvenida, Pina, de nuevo, otro año más. Gracias, Isabel. Buenos días. El Rastrillo, en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, ahí hay de todo. Para compritas navideñas, para pasar una tarde estupenda, uno se encuentra toreros, hasta el rey don Juan Carlos ha estado el otro día. Por primera vez en 47 años, nuestro querido rey emérito tuvo la valentía, porque reconozco que fue una valentía, de ir al Rastrillo con esa cantidad de señoras que querían ya, bueno, no. Fue una locura, de verdad, fue una locura, pero él estuvo encantado, le gustó muchísimo, tenía muchas ganas de apoyar la causa por la cual se celebra el Rastrillo y la verdad es que fue un gesto que agradecemos muchísimo, ¿eh? Además te diré que llevó unas cosas de ropa suya para que subastemos, que la subastaremos el próximo jueves. ¿Ah, sí? En una cena que hay en el Rincón del Gourmet. Sí, llevó 2 chaquetas ideales, un pantalón, 3 corbatas y 2 bufandas. Qué genial. Y es el próximo jueves la cena. ¿Quién puede ir a esta cena? Todo el que quiera. Todo el que quiera ir, sí. Es en el Rincón del Gourmet. En el Rincón del Gourmet. Así que ya lo saben ustedes. Si quieren una chaqueta del rey, un pantalón o una corbata, ¿no? 2 corbatas, hasta 2 corbatas. ¿Y eso qué precio se puede poner, Pina? Pues no tengo ni idea. Ahí estamos, porque es la primera vez que nos pasa y estamos bastante en la incógnita. Pues yo creo que un poco pues será una subasta partiendo de una cierta cantidad y ahí, según lo que quiera la gente, lo irá subiendo. Pujando, la Ahora verdad, son ideales. Es una tengo que labor decir. solidaria, maravillosa con los niños sin hogar, que lleva 47 años elaborando Nuevo Futuro y que yo le he invitado a Pina antes a que venga la semana que viene y hagamos balance. Hoy es el día de invitarles a todos ustedes a que se animen, a que se den una vuelta por ese Palacio de Cristal, porque ¿qué pueden encontrar? A ver. Bueno, yo te diría, Isabel, ¿qué no pueden encontrar? Porque es que ya hay de todo, ya hay tal variedad de productos. Por ejemplo, el que le guste el tema taurino, hay una peña taurina, tablao flamenco. Una cena que también organiza Fran Rivera. ¿La va a organizar Yo creo que sí. Hoy he visto que estaba en el Camino de Santiago, pero esperamos que vuelva pronto y que nos la haga. Yo creo que sí la va a hacer. No sé el día, pero la hará. Y luego, por ejemplo, si te quieres ver la suerte, a ver qué te va a pasar o qué va a pasar en este país después de haber oído a todos. Hay hasta echadoras de cartas. Echadoras de cartas. Jordi Pujol pagaba una y le cobraba comisión, ¿se acuerdan ustedes? Esta no es la que está en el Rastrillo, ya les aviso. Y le montaba las citas. ¿Cómo se le llamaba? montaba las citas, no, la bruja, no me acuerdo. Pero bueno, y también hay grandes restauradores.
Grande, Zabacaín, Lucio, Opazo, Casino de Madrid o El Bohío también están No quiero por ahí. nombrar porque están Los tengo todos yo los aquí. de Madrid. Sí. Todos los de Madrid tienen la generosidad de todos los días donar sus magníficos platos para los distintos restaurantes que tenemos dentro del Rastrillo, que tenemos 5. 5 restaurantes. Todas. Y además se puede ir sin reservar. Uno dice, voy a tomar un pinchito, voy a tal. Eso también. Y eso, y puede comer, tomar pinchos, y encima son por los mejores restauradores de los mejores de España. También tenemos cosas para comprar de todo. Es que no se puede comprar desde alfombras. Yo me compré ayer muebles, este pañuelo, por ejemplo, que me parece ideal. pañuelos, chaquetas, hay diseñadores, de todo. hay firmas de libros, de autores de libros. También. Estaba firmando el otro día Nieves Herrera, estaba Leandro Silva, Marta Barroso, María Teresa Campo. Bueno, Todas en fin, buenas amigas nuestras. Todas amigas tuyas, todas por la causa. Todas por la causa, eso me gusta. Pues Pina, de verdad, lo prometido es deuda. Te esperamos la semana que viene aquí para hablar de esa labor solidaria que venís haciendo en el Rastrillo, en ese nuevo futuro con los niños sin hogar, a los que dais hogar y de qué manera. Gracias por ese Rastrillo y la semana que viene volvemos a hablar. A todos ustedes, vayan al Rastrillo. Y ahora, fíjense, aquí tenemos también nuestra propia tienda, no se lo vayan ustedes a perder, ¿eh? A ver si lo puedo sacar. Aquí está, la tienda de 13 Televisas. Gracias, Carlos Carnicero, gracias, Despierta Tony. significa eso, ¿no? Despierta. Miguel Ángel, pero ¿a que queréis saber, Antonio, cuál ha sido la respuesta de nuestra audiencia a la pregunta No que os queremos hacíamos hoy? saberlo. No, pues yo os lo cuento. ¿Qué partido prefieren ustedes que gobierne España? Y lo tienen. Partido Popular, 38, creo, por ciento. 78. Ay, perdón, 78. Oiga, por favor, en caso de dar los datos de los bien. Que los estoy diciendo mal. Bueno, gracias por estar ahí. Ahora se quedan con María Pelayo, María Miñas, porque empieza Al Día. Y nosotros, más Claro Agua, más hasta mañana.